¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Juan Gerardo Guaidó Márquez acaba de mandar una señal clara a todo el pueblo de Venezuela. Le ha dicho que va a continuar robando nuestros activos en nuestras caras. Y para ello ha utilizado al llamado TSJ en el exilio para sacar una resolución en la cual extienden su mandato hasta 2024. Juan Guaidó, queridos amigos del canal Sin Mentiras, para este servidor Juan Guaidó es una daga clavada del imperialismo en el corazón de la patria. Y les voy a decir algo, hasta no extirparla, no habrá progreso consolidado en este país. Podemos tener avances de todo tipo, pero siempre tendremos a un saboteador en nuestras casas, siempre. Porque el tema ya trasciende de meter preso o no meter preso a Juan Guaidó. Porque todo indica, y ustedes lo saben, que el gobierno no lo hará. El tema aquí verdaderamente, amigos, es que perdimos en estos 5 años de pela, perdimos más de 300.000 millones de dólares. Pero eso ustedes me podrán decir, eso se puede recuperar. 300.000 millones de dólares, recuperarlo puede tardar hasta 15, 20 años. Perdimos esa cantidad y más en venta de petróleo, en producción, en exportaciones, en ataque a la moneda, en inestabilidad política, en el robo de nuestro oro, en el robo de nuestras embajadas, en la muerte de migrantes, en la salud, en la educación, en el retroceso, en la parálisis del aparato productivo nacional, en la hiperinflación, en el ataque a la moneda, en la pobreza, en el desempleo, en la escasez, en las angustias, en el miedo, en el enfrentamiento, en las guarimbas, en los golpes de Estado, en los sabotajes. Y por ahí ustedes me pueden decir otras cosas más. El tema es que el gobierno venezolano no quiso evitar todo esto que te acabo de mencionar y agarró el camino más largo creyendo que lo iba a evitar de esa forma. Dejó a Guaidó alegre en una plaza pública. No le quiso meter los ganchos y agarró el camino más largo para llegar al mismo punto. Porque igualmente nos sancionaron, nos bloquearon, nos robaron el oro, nos robaron Citgo, nos robaron monómeros, nos robaron Cristalex, todo lo que pasó con las embajadas y todo lo que te acabo de mencionar. Es decir, a mí me da la impresión y creo que ya he llegado a esta conclusión de que al gobierno le conviene este estatus del interino para no hacer justicia. Y le conviene porque mantiene viva la polarización y el gobierno vive de la polarización para coexistir, porque mantiene vivos sus votos duros, porque está mandando una señal errónea, equivocada al país de que es fácil delinquir, de que no habrá consecuencias, de que es fácil robarse los activos y que sus ejecutores finalmente van a terminar amnistiados, van a terminar sobreseídos, van a terminar perdonados. Guaidó ya no lucha por derrocar a un gobierno. Eso ya creo que está entendido entre todos los venezolanos. Guaidó está luchando para robarse hasta el último centavo de nosotros. Porque ahora es que queda plata congelada, ahora es que queda plata por años. Y Guaidó lo sabe y se lo va a ir robando así de a poquitico. Porque él sabe que no va a ser procesado. Porque él sabe que sus amigos y sus compinches no van a ser judicializados. Y lo está haciendo aquí en nuestras narices, en nuestra propia casa, en la casa de todos los venezolanos, en nuestro país. Y ningún venezolano parece exigir al gobierno que lo reduzca, a él y a su grupo, y que tome represalias para que ellos estén judicializados. Porque el gobierno teme es a lo que dirá el mundo. El gobierno teme a las represalias de los imperios. Si fuera así, bueno, ni Cuba, ni Nicaragua, ni los chinos, ni los rusos, ni otros países
que se han enfrentado a los gringos se hubiesen liberado del yugo de los gringos, tuvieran allí a un Juan Guaidó allí tranquilamente. Entonces, la vida de Guaidó no es luchar. La vida de Guaidó pasa por seguir y no perder las cuentas congeladas, no perder las embajadas, no perder la OEA y su influencia, no perder Citgo, Monómero, negocios con los migrantes, ayuda humanitaria, ONG, medios de comunicación, influencia política interna y externa, financiamiento externo y externo. Esa es una supermacoya, esa es una superindustria lo que ha generado el interino, y por eso se hace extender el plazo, porque sabe que nadie lo va a tocar, porque sabe que el gobierno teme a las represalias internacionales, y si es que ya ha habido todo tipo de represalia. Entonces, ¿qué está esperando el gobierno para poner este coto y esta agonía del pueblo venezolano? Allá el gobierno. Como yo les dije desde un primer momento, a Guaidó había que ponerle los ganchos allí cuando se paró en la plaza pública y que los gringos echaran pa'lante, que los europeos echaran pa'lante, porque igual echaron pa'lante, igual ya yo les he mencionado todo lo que nos hicieron. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, que Guaidó se autoproclama 3 años más, 4 años más, y los que vengan. Que los gringos le han dicho que van a seguir reconociendo a Guaidó y que están esperando que le presente un plan de algunas que otras mejoras, de rehacer allí el interinato, algunas que otros maquillajes dentro del interinato para ellos bajarle presupuesto, un presupuesto que es nuestro, de nuestro dinero robado, y para ellos seguirlo manteniendo allí en el corazón de Venezuela. Mientras esté Guaidó aquí, mientras esté la figura del interinato aquí clavada como una daga en Venezuela, este país no se puede. Nosotros tenemos que extirpar de raíz al interinato y que los gringos echen pa'lante lo que ellos quieran echar. Tenemos que fijarnos esa meta como país. Y parece que el gobierno pues diera la impresión que le conviene todo esto. Te dejo estas reflexiones a partir de esto que acaba de hacer Guaidó con el TSJ en el exilio, para que tú me digas qué otra manera, qué otro enfoque político, qué otro punto de vista, si concuerdas con nosotros o si tienes otro enfoque, por favor, háznoslo saber a través de tus comentarios para seguir enriqueciendo este video. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima.